¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Jaque Mate en la pantalla de Televisora Regional Unimar. Un jueves más para compartir con ustedes. Hoy un programa especial. Hoy vamos a dejar la agenda de la política un rato de lado. Considero, y esto es una opinión personal, que nosotros en estos tiempos en los que nos movemos decimos pocas veces las cosas que sentimos. Y cuando las expresamos lo hacemos de manera impersonal. Yo soy de los que cree que no decimos te quiero lo suficiente, no decimos te extraño lo suficiente, no decimos qué bueno verte lo suficiente. Le escribimos a la gente que queremos por Facebook y a veces esa gente que nosotros queremos y que le escribimos por Facebook no tiene Facebook, por ejemplo. Pero nosotros estamos contentos porque a la opinión pública le dijimos que a fulanito o a menganito lo queremos. Y la verdad que yo creo que a la gente hay que decirle te quiero cuando te puede escuchar, hay que darle la mano cuando te la puede tender y hay que darle un abrazo cuando te lo puede devolver, porque es lo que nos transforma en seres humanos. Cuando perdemos esa humanidad, nos queda poco en el camino. Y lo mismo pasa con los, no voy a usar la palabra homenaje, con los reconocimientos. Cuando uno tiene que reconocer a alguien, no tiene que esperar que esa persona no esté. Los reconocimientos tienen que ser disfrutados. El reconocimiento de una labor bien hecha, de un trabajo bien hecho, hay que hacerlo cuando el reconocido puede disfrutar de eso que nosotros le queremos decir. Por eso esta noche nos tomamos una licencia del temario habitual del Jaque Mate, que es la política, porque personalmente, desde que me tocó venir a vivir a la ciudad de Marcos Juárez en el año 92, al poquito tiempo, por cuestiones periodísticas, conocí a quien hoy va a estar sentado acá. Y la verdad que yo no conocía al médico, conocía al ser humano, porque lo conocí en relación a su pasión por los autos antiguos. Y después, en aquella primera gestión del doctor Pérez Morata, lo vi en las campañas del Para Verte Mejor. Una idea increíble que cumple el año que viene, cumple 30 años el Para Verte Mejor en Marcos Juárez. Despojado de todo interés económico, solamente por el afán de devolver algo a la comunidad. Cuando alguien hace eso, en lo personal a mí me despierta mucha admiración. Yo soy de los que admiran a los que hacen la diferencia, ¿no? Alguna vez los que me conocen me han escuchado hablar de mi admiración por el doctor Esteban Laureano Maradona, alguien que sentó los presidentes de la medicina rural en la Argentina, de René Favaloro, gente que despojada del interés, simplemente por el hecho de decir, che, acá estoy al lado tuyo, vamos juntos y hagamos esto y vamos para adelante y hagámoslo, marcó la diferencia. Para mí, en lo personal, yo admiro a quien hoy voy a tener acá, tengo el placer de poder decírselo y de poder recibirlo y quiero que ustedes compartan este programa con nosotros para que también una gran región, porque su empresa, su lugar de trabajo es referente en toda la región. A Marcos Juárez vienen autos con patentes de todos lados. Tengo mi familia de Montemaíz, que es del club de fans de Omar y tantos otros. Así que esta noche Jaque Mate no le va a dar jaque mate. Esta noche Jaque Mate va a invitar mano a mano a jugar una partida a una persona a la que personalmente admiro mucho y creo que esto va de acuerdo con lo que la sociedad también opina de él. Estoy hablando del doctor Omar Magneto, en relación a que ha decidido dar un paso al costado de su actividad profesional, no dejar al 100%, pero dar un paso al costado. Hay una historia muy linda, y voy a ser breve porque quiero aprovechar el tiempo charlando con él, pero hay una historia muy linda. Hay un síndrome que es el síndrome de las empresas que llevan el nombre de los fundadores, en las cuales, según la teoría, hay una teoría fría y de números fríos, que dicen que aquellos que construyen un gran imperio, para no dejar un legado de trabajo, a veces lo autodestruyen. Y termina, no pueden seguir los que vienen. En este caso, quien hoy va a estar acá, es un especialista en armar equipos. Es casi como le diría como un Scaloni. Arma equipos, todo el tiempo arma equipos porque él quiere que la cosa continúe.
Y esta noche vamos a tener la oportunidad de tenerlo a él, pero también de tener el legado, lo que sigue, la continuidad, no solo la continuidad de sangre, la continuidad de profesionalismo y de trabajo. Así que los invito a un programa que seguramente va a tener risa, va a tener emoción y por supuesto va a tener el contenido que este gran entrevistado que tenemos nos va a dar. Presentación y nos sentamos y charlamos. Ya estamos sentados, pero todavía no lo voy a saludar. Quiero empezar este programa para ponernos, ya se dieron cuenta, pero para ponerlos un poquito en contexto, quiero empezar este programa con este pequeño videoclip. Lo vamos a compartir y después sí voy a saludar a quien ya está en la mesa conmigo. Hay historias que definen, historias que inspiran. La primera decisión de esta historia es en el año 1980, cuando Omar Magneto comienza la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. Y en 1986, una nueva decisión: comenzar la especialización de oftalmología en la clínica de ojos del Dr. Nano. En 1990, una nueva decisión y el inicio de un camino. Comienza el primer día de consultorio en Belgrano 860. En el año 1994 se inaugura el primer centro de la visión en Belgrano 860 de Marcos Juárez. Y así arranca la historia grande de la oftalmología de nuestra región. En 1996 también se decide la inauguración del consultorio satélite del Centro de la Visión en Leones. En 1997, decisiones que cambian la vida no solo de quienes las toman, sino de toda una comunidad. Omar Magneto decide empezar a realizar la campaña Para Verte Mejor para todos los primeros grados de los colegios de la ciudad. Y de allí en adelante y de manera ininterrumpida hasta la actualidad, tantísimas generaciones de niños recibieron un diagnóstico temprano ante problemas de la vista y que pudieron solucionar rápidamente evitando males mayores. La empatía, la decisión de estar también cerca de la gente fue una de las características que llevó a Omar Magneto a la cima de la consideración de la sociedad, no solo de Marcos Juárez, sino de toda la región. En el año 2001 se inaugura el Centro de la Visión Dr. Magneto en Irigoyen y 9 de Julio de la ciudad de Marcos Juárez, dándole a la oftalmología un nuevo concepto. Una vez más, decisiones. Una vez más, una historia que empezaba a fortalecerse todavía más. En el medio, la vida familiar, los hijos que van creciendo y que van buscando también su camino. O casualidad, es el mismo camino que emprendió su padre. Por eso, este presente, cuando el 26 de julio del año 2025 se reinaugura el Centro de la Visión Marcos Juárez, ahora también con sus hijos, Ignacio y Agustín Magneto, formando parte de la historia. Omar Magneto, una vida dedicada a la oftalmología, pero también al servicio de la comunidad, entendiendo que la empatía con el paciente es lo prioritario y que una sonrisa a veces vale más que la mejor medicina. Decisiones que inspiran, vidas e historias que marcan con cimientos fuertes una empresa y una historia, la de Omar Magneto y el Centro de la Visión, que además tiene continuidad. Bueno, tratamos de repasar 40 años en fotos, no es fácil porque es un ratito, son 3 minutos.
¿Cómo te va, Omar? Buenas noches, gracias por estar. Buenas noches y bueno, gracias por la invitación y más que agradecido por todos los halagos, por ahí exagerados. Muchas gracias a todos y un gusto estar aquí. ¿Qué es lo que te mueve, o sea, vos obviamente adolescente, escuela secundaria en Leones? En Leones. En Leones. Sí. ¿Qué es lo que te mueve a irte a estudiar medicina? Es difícil de poder saber, porque uno a los 17, 16 años es realmente chico para tomar una decisión acerca de lo que te vas a ocupar el resto de la vida. Pero evidentemente me gustaban las materias relacionadas a la biología y entonces el camino me pareció que estaba por la medicina. Y es así que en el año 80, como en ese resumen tan emotivo que has hecho, me voy a la ciudad de Córdoba. En esa época había un ingreso muy restringido. Tuve la suerte de poder ingresar y el 5 de diciembre del 1980 rendí la primera materia y el 5 de diciembre de 1985 rendí la última materia y me recibí de médico. Médico clínico. Generalista, claro, digamos. Exacto. O sea, es el título base. El título base que en la Universidad Nacional de Córdoba es médico cirujano. Ajá. Pero que bueno, que evidentemente la formación en lo quirúrgico es teórica, más que hacer algunas guardias, que eso se hacía en esa época, nos anotábamos en diferentes hospitales para hacer guardias de 24 horas y eso nos conectaba mucho con los pacientes. Cuando te recibís, porque ahí empieza un poco esta historia de la que hablamos ahora, la decisión es la oftalmología. ¿Por qué? Porque fue la materia que más me gustó a lo largo de la carrera de medicina, que fueron 32 materias. Bueno, la que más me gustó fue la que cursé en quinto año, que se llamaba oftalmología clínica. Y bueno, y eso me motivó y yo en ese momento, por alguna razón, tenía alguna otra especialidad que me gustaba, pero fue que dije voy a hacer oftalmología. Bueno, porque digamos, de todas las ramas, es una de las más complicadas, ¿no? El ojo es un lugar complejo para trabajar, difícil para trabajar, ¿no? No es fácil. Sí, es una especialidad de la medicina que se ocupa de un órgano tan noble como el ojo, de una función tan vital, tan cuidada, porque los pacientes muchas veces dicen, porque la vista, doctor. Y bueno, todos los órganos son importantes, obviamente, pero los ojos tienen un poquito de especial en eso que nos conecta con el mundo, nos llevan los recuerdos. De hecho, se dice, esto me lo llevo en la retina para toda la vida. Y entonces es un poco especial en ese sentido. No es una especialidad en donde uno se enfrente. O sea, uno se enfrenta al desafío de cuidar la visión de los pacientes. No estamos tanto en la vida o muerte de los pacientes. En ese sentido, le quita un poco de dramatismo. Por supuesto que el drama de los ojos, cuando hay algún problema importante, es pesado, es importante. Hay que tratar de saber y acompañar de la manera más apropiada a los pacientes, porque muchas veces en la medicina no se cura. Pero sí es importante se da calidad de vida. Saber acompañar y dar un buen consejo o escuchar, poner el hombro al paciente que lo necesita. La capacitación es en la escuela del Dr. Nano, obviamente que era un centro, digamos, de primer nivel, ¿no? En la clínica Nano, su casa central estaba en aquella época solamente en San Miguel, en el Gran Buenos Aires, y ya después, ya cuando estaba finalizando yo la especialidad, allá por el año 89, 90, ahí abre dos especies de clínicas satélites, no le llamaría sucursales, pero abrió sus puertas también en Panamericana, muy cerquita del Unicenter. A todos los que en algún momento entramos a la capital, el Unicenter es un lugar de referencia, y también en otra ciudad del Gran Buenos Aires. Así que
pero yo ya cuando ingresé, es como que la idea era irme de Buenos Aires, o sea, formarme. Considero que el mejor lugar para formarse es Buenos Aires porque, digamos, depende del interés y de las ganas que le ponga cada uno, pero le permite a uno comunicarse, socializar con muchos oftalmólogos. Hace 40 años, o un poquito menos, pero las conexiones no eran tan fáciles como ahora. Claro. Entonces, estar en Buenos Aires a uno le permitía conectarse, visitar a lugares Y además, como se dice siempre, en el ámbito, sobre todo en el ámbito de la medicina, en lo que es la formación, la casuística, ¿no? O sea, es decir, la cantidad de casos que uno ve y las patologías diferentes que uno tiene, a diferencia del interior, ¿no? Un médico que se forma en un hospital de emergencias, no sé, te toca el Clemente Álvarez de Rosario, te entran 50 heridos de balas por fin de semana. O sea, no los ve acá a lo mejor en 10 años, ¿no? Es como que la formación es diferente. Evidentemente la clínica era y es un lugar muy importante en lo oftalmológico y bueno, tuve la suerte de tener una relación muy entrañable con el doctor Hugo Dionisio Nano. Estuvo tanto para la inauguración del centro en la calle Belgrano, estuvo para cuando nos casamos con Silvia, estuvo cuando inauguré el centro de la visión ahí por el año 2001 en Irigoyen y 9 de julio. Así que tuve la suerte de poder compartir con él muchas vivencias, muchas experiencias y con los que compartimos en ese momento la formación también hemos mantenido y mantenemos una relación muy estrecha. ¿La decisión siempre fue volver a Leones, volver a Marcos Juárez, o eso surge por alguna cuestión en particular? Siempre digo que la vida uno va haciendo un camino en la vida que depende de muchísimas circunstancias. Ahí por el año 89, cuando yo terminaba de hacer la especialidad en la clínica en Buenos Aires, había todo un terremoto en lo político y económico. Estaba la hiperinflación de Alfonsín, después estuvo la hiperinflación de Menem, hasta que digamos, cambia y se produce la convertibilidad. Pero bueno, en medio de eso yo tenía que decidir dónde ir. Silvia, mi esposa, farmacéutica, todavía no era mi esposa, pero tenía su farmacia en Montevideo. Y entonces... Ah, pues ya es de Montevideo, ¿no? Claro, exacto. Entonces en ese momento pensamos que Marcos Juárez era una ciudad apropiada, ella estaba cerca de su familia. Uno también en esas situaciones de turbulencia también puede apichonarse un poquito y entonces yo estaba cerca de mis padres y entonces pensamos que Marcos Juárez era una ciudad apropiada como cabecera de departamento para poder ejercer la profesión no solo en el ámbito de la ciudad de Marcos Juárez, sino en la región. ¿Cómo aparece Silvia en tu vida? ¿Se conocen en Córdoba estudiando? ¿Fue un amor de estudiantes? ¿O ya había relación pueblos, Leones, Montevideo? Silvia aparece en un boliche bailable matiné en Montevideo y bueno, después ella estaba estudiando en Córdoba y bueno, nos pusimos de novio y bueno. O sea, cuando vos te recibís de médico, ya Silvia estaba en la historia. No, yo me recibí de médico en el 85 y ella debe haber terminado farmacia en el 86. Pero digo, mientras ustedes estudiaban, ¿tenían relación? Sí, éramos novios, sí. Eran novios, por eso digo, ya estaban como novios en ese momento, ¿no? Toda una vida. Y cuando te vas a Buenos Aires, ¿cómo fue eso? Bueno, yo tenía la decisión, yo había hecho una pasantía, principio del 86, impresionante la cantidad de años de las que uno está hablando. Hice una pasantía y yo dije, yo quiero hacer la especialidad aquí. Hasta entonces fui, rendí, estuve una semana, digamos, para que uno generaba relaciones ahí con los médicos y eso también pesó en el momento de la decisión, ¿no? Poder contar con tecnología de avanzada, yo me sentí muy bien tratado y entonces la idea era, yo había ingresado también en la residencia en un hospital de Córdoba, pero yo ya le había dicho a Silvia y a mis padres y a todos, si entro en la clínica Nano me voy a Buenos Aires. Y es así que un día jueves me llaman por teléfono y me dicen, bueno,
has entrado, sos uno de los residentes, entrábamos 2 en ese momento, y entonces me dice, bueno, estaré el lunes por allá. No, mañana. Entonces fui, le dije a Silvia, me tengo que ir, hicimos un bolsito y bueno, y me fui. Y te fuiste. Exacto. Y ella te esperó. Sí. Te esperó, por suerte que te esperó, por ¿no? supuesto, Por suerte que te esperó. Espero ni hablar. Bueno, y venís a Marco Juárez ya con la capacitación hecha y aparece el primer consultorio, no todavía Centro de Televisión, el primer consultorio. Claro, era un consultorio que se ingresaba por un zaguán, digamos, al costado de una fotocopiadora que había ahí. Y ahí tuvimos el primer consultorio. Ahí vivíamos, teníamos una partecita que estaba la cocina y el dormitorio, el baño lo compartíamos con los pacientes, así que más de una anécdota hay al respecto, así que bueno, pero bárbaro. O sea, es una suerte poder haber transitado todo eso. O sea, yo siempre digo que mi primer golpe de suerte es haber nacido en el seno de una familia humilde, de una familia trabajadora. Entonces, a partir de ese primer golpe de suerte de donde uno nace, después se van dando las circunstancias que te condicionan un poco la toma de decisiones. Pero digamos que yo cuento todo esto con mucho orgullo, con mucha alegría. Decir que compartíamos el baño con los pacientes me parece que refleja las dificultades de los comienzos, pero las ganas que se confirmaron al poder haber evolucionado y progresado a lo largo del tiempo. Exactamente. Uno lo disfruta mucho más a los logros. Porque hoy cuando uno está parado donde está parado y mira para atrás, obviamente que lo que se consiguió es muy importante, ¿no? La verdad que viendo ese resumen de fotos con el relato tan emotivo, uno se da cuenta, bueno, de todo lo que ha recorrido, ¿no? Porque uno a veces dice, ¿qué hice en 35, casi 36 años de ejercer la oftalmología en Marco Juárez? Bueno, todas esas cosas hice, un montón que este momento de reflexión y de pensar en todo eso, la verdad que llena de mucha alegría. Siempre se caracterizaron tus centros por ofrecer algo más, o sea, no solo la oftalmología. Todo tu personal está, entiendo yo que es una bajada de línea, ¿no? No sé cómo se hace el casting, pero tiene una empatía especial, siempre hay una sonrisa, siempre te reciben con una sonrisa, vos llegás y hay una atención que se personaliza mucho. ¿Cómo surge eso en vos? ¿Por qué entendiste que había que ir por ahí? Bien. A ver, a mí la palabra trabajo o su equivalente laburo es algo para mí fundamental. Y hay una palabra compuesta que es colaborar. Y entonces nosotros, yo y Silvia, digo nosotros por nosotros, Silvia y yo, colaboramos, trabajamos al lado de un grupo de gente maravillosa que de esa manera, colaborando, cada uno en su rol, siempre hemos tratado de que los caminos no solamente conduzcan a los pacientes de Marco Juárez a una gran ciudad, sino que de diferentes ciudades y de ciudades más importantes que Marco Juárez vengan. O sea, que los caminos tengan ida y vuelta. Y siempre he tratado de brindar lo mejor. Brindar lo mejor no quiere decir que sea el último aparato que apareció la semana pasada. Brindar lo mejor es brindar lo mejor de mí, lo mejor de nosotros, cada uno en su rol de ese grupo que colabora, que trabaja juntos. Alguna vez conocí a alguien de las Fuerzas Armadas que tenía mucho ascendente sobre su gente, lo querían mucho. Yo decía, pero entablamos una relación muy linda hace muchos años, ya no está en este plano, pero siempre me quedó grabada una frase. Yo le decía, es difícil en tu lugar que esta gente, y me dice, hay una diferencia, hay dos palabras que son parecidas pero son muy diferentes, mandar y comandar. Mandar manda cualquiera que grita, comandar es diferente. Comandar es convencer desde la autoridad, pero también desde el convencimiento mismo, es decir, vamos juntos a hacer esto. Mandar y comandar, y creo que un poco es lo que estás diciendo ahora, ¿no? En ser un jefe que se para y dice esto va para allá, esto va para acá, sin explicar demasiado, a ser alguien que
arma un equipo de trabajo, ¿no? Sí, me parece fundamental. A mí ese prefijo con o co me encanta. Colaborar, comunión, comunidad, eso de estar al mismo nivel, de sentirnos que cada uno en su lugar tiene algo tan importante que hacer, que es hacerlo de la mejor manera posible. Hablaste de comunidad. Yo me acuerdo cuando se dio la gestión del doctor Pérez Morata, que presentaste el proyecto, el primer para verte mejor, sí. Que fue un proyecto maravilloso, que está por cumplir 30 años, que sí. Lo seguís llevando adelante. Sí. Contame qué te inspiró a hacerlo y qué te pasó en estos 30 años con el Para Verte Mejor. Bueno, en Buenos Aires había algunos trabajos entre instituciones y la gobernación y algunos intendentes del conurbano que tenían algunas características que a mí me gustaban y algunas otras que no. Entonces, es así que en un desayuno de trabajo con el doctor Isaías Gasparotti nos juntamos y yo le propuse hacer esto y de hecho, bueno, fuimos armándolo, siempre con la colaboración de los docentes. La primera campaña fue en la Escuela San Martín, en el primer grado, porque íbamos grado por grado llevando todas las cosas. Era un trabajo impresionante. Después se fue simplificando porque fuimos juntando 2 grados en una escuela hasta que ahora lo hacemos en el Consejo Deliberante. Y sí, son 29 años que solamente se interrumpió en los 2 años de pandemia. Y la verdad que cada año uno tiene algún caso, alguna casi diría anécdota, que a uno le dicen esto hay que seguir haciéndolo, porque siempre está el niño que tiene dificultades y que no son detectadas en su momento. Hay papás que de pronto desconocen la problemática de su niño y entonces esto permite poner, como siempre digo, en igualdad de condiciones a todos los niños de todos los colegios. ¿Qué cosas que puedas contar? Debe haber infinidades de anécdotas en estos años, pero si tenés que rescatar un par de cosas, decís, la verdad que esto es para ponerlo en algún libro alguna vez, de las cosas que te pasaron en consultorio en estos 30 años, de lo más raro que te ha tocado, o de lo más gracioso, o de lo más, no sé, difícil. A ver. Hay muchísimas, es difícil relatarlas, pero por ejemplo, la palabra conjuntivitis que es tan común, y bueno, uno la ha escuchado decir de 100 maneras diferentes. Qué sé yo, de pronto un paciente que te dice, me hice los anteojos climatizados, y en realidad eran fotocromáticos, que se oscurecían con el sol. Y bueno, y doctor, y usted es una inminencia, y a uno le querían decir que era una eminencia. Bueno, el paciente estaba equivocado porque pensaba que yo era una eminencia y además lo decía inminencia. Pero bueno, diferentes anécdotas que por ahí también las recordamos a veces con amigos, colegas, que son muy graciosas. ¿Te tocó operar bebés, por ejemplo? Sí, he operado niños accidentados, diferentes... Pero digo, bebés chiquitos de días y demás. No, yo no he operado eso. Digamos, una patología que requiere de tratamiento inmediato en los recién nacidos es la catarata congénita. La catarata congénita, que es una opacidad del cristalino, y la catarata congénita es una urgencia. Y yo no he hecho esa práctica. El glaucoma congénito, que es la presión muy alta en niños recién nacidos, también es una patología a la cual yo no he operado, porque uno tiene que saber cuáles son las fortalezas y cuáles son las cosas que uno no puede hacer. Hay algunas patologías que son extremadamente raras, y entonces uno por diferentes razones no ha hecho determinada práctica. Pero después, bueno, he operado a niños con accidentes, mordeduras de perro, diferentes situaciones, estrabismos y muchas patologías, desde muy simples hasta muy complejas. Vamos a cerrar este primer bloque, vamos a ir a la pausa, después tengo un bloquecito cortito, donde vamos a reflejar algunas cositas también, y después tenemos un último bloque donde también vamos a sumar a alguien que está acompañándonos hoy acá. Pero para cerrar este bloque, si en lugar de estar sentado yo acá, está
Ese chico que el 5 de diciembre de 1980 rindió la primera materia en la Facultad de Medicina. Hoy, 46 años después, sí. ¿Qué le decís? Que haga lo mismo que hice yo, o sea, que trabaje, que le ponga lo mejor. A tu voz mismo le estás hablando, ¿eh? Sí, le diría, hacelo de nuevo porque digamos, por encima de este reconocimiento, es es un caso que, digamos, puede confirmar que con trabajo, con esfuerzo, con predisposición, se puede mejorar, se puede cambiar la condición desde la propia y hacia los demás. Entonces yo le diría, esforzate, que con esfuerzo y un poquito de talento, un poquito, pero con esfuerzo se pueden lograr muchas cosas. La pausa y venimos enseguida. Tengo algunas cositas y vamos a preguntarle un poquito por la familia. No nos vamos a meter mucho en ese terreno, pero vamos a preguntar por los muchachos y por la familia. Y después tenemos un tercer bloque. Dale, pausa y venimos. Todos hablan de la IA, pero en EPEC te queremos contar sobre otra IA, la inteligencia ambiental. Cuando el caloventor está al máximo, hay filtraciones en las aberturas, o el aire acondicionado en modo calor está a más de 20 grados, tu consumo se dispara. Con pequeños cambios, cuidas el planeta y ahorras energía sin perder confort. Este invierno, activa tu inteligencia ambiental. EPEC, la energía de Córdoba. Abelardo Cufie, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud. ¿Querés un crédito personal sin vueltas, sin gastos ocultos, sin perder tiempo y además que sea el más barato? ¡Tenelo ya! Vení a Tarjeta Marcos Juárez y Local y te lo llevás. Los cordobeses le damos prioridad a la educación. Por eso, ya sumamos 232 nuevas salas de nivel inicial y llevamos la cobertura para niños de 3 años del 59 al 96%, casi el doble de la media nacional. Además, con más infraestructura y programas innovadores, mejoramos las tasas de escolarización. 8 de cada 10 alumnos de tercer grado alcanzan los niveles esperados en lengua y la permanencia escolar llega al 99,7%. Con las cuentas en orden y el corazón abierto, los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. ABC Fumigaciones, más de 40 años en el mercado. Brindamos servicio con valor agregado para solucionar su problema de plagas. Atendemos en toda la región, cooperativas, establecimientos agropecuarios, municipios, criaderos y más. Contactanos a los teléfonos 3472-623-225 o al 542-354 o 622-443. Oficinas en Buenos Aires y Marcos Juárez. ABC Fumigaciones. Su satisfacción, nuestro compromiso. Hace más de 70 años acompañamos el crecimiento argentino con soluciones de almacenamiento desarrolladas a medida. Estamos en cada lugar donde el país crece, en su superficie, en su subsuelo, en cada desafío. Bertotto Boglione, contenemos valor. RTO Marcos Juárez. Revisión técnica obligatoria. Ministerio de Transporte. Camiones, autos y colectivos. Mejor precio y servicio. Lunes a viernes de 8 a 18 y sábados de 8 a 12 horas. Por consultas 3472-627-900. RTO Marcos Juárez. Rápido, seguro y eficiente. Nos encontrás sobre Autopista Córdoba-Rosario, Colectora Norte. RTO Marcos Juárez. En la mañana
Radio Más. Desde hace más de 75 años, seguimos acompañando el crecimiento de Córdoba y la región. Somos Grupo Contigiani, trabajamos con compromiso e impulsamos el crecimiento de Córdoba y acompañamos cada proyecto. En Contigiani ofrecemos todo para tu obra: pisos, griferías, sanitarios, revestimientos, materiales y asesoramiento personalizado para cada proyecto. En Contimix elaboramos hormigones de alta calidad con tecnología, precisión y una logística que asegura eficiencia y cumplimiento. Y en Contigas brindamos energía y servicio con una estación preparada para que cada cliente siga su camino con confianza. Contigiani, somos la solución para toda la construcción. Que iba a preguntar por la familia. En el fragor de la lucha vinieron los chicos, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuántos se llevan? 3 años y 3 días justos. Agustín nació el 5 de febrero del 91 e Ignacio el 8 de febrero del 94. Así es. Ahí nomás. Y sí, ahí estamos bien y la verdad que bueno, también son motivo de alegría, de orgullo, de satisfacción, de una tarea más cumplida también. ¿Te ha dado muchos amigos la profesión? Me ha dado colegas. Bueno, sí. Colegas, muchos. Colegas, amigos, no tantos. Y después tuve la suerte también de conocer algunos amigos aquí que me hicieron sentir cómodos, ¿no? Algunos de Marco Juárez y otros que también tenían una historia, digamos, parecida de esto de emigrar en diferentes... ¿Sos amiguero? Soy amiguero. A ver, el trabajo de cada día, durante los primeros 10 años aproximadamente, yo prácticamente trabajaba de lunes a lunes porque vivías en el consultorio literalmente, ¿no? Operaba los días sábados, controlaba los domingos y entonces es como que no he tenido tanto tiempo para actividades sociales. Es como una pequeña deuda que por ahí yo con vos mismo. Conmigo ¿Qué te hubiese mismo. gustado hacer, digamos, de hobby? Además de coleccionar autos. Sé que tenés un hobby con los autos antiguos. A ver, yo tengo a lo largo del... Antes me gustaban más las cosas antiguas, ahora no tanto. Tengo desde hace mucho tiempo un auto que es un Citroën del año 1939. Y después, bueno, con el cual hemos viajado con la familia, hemos hecho con mi hermano, el que tiene algunos autos más de mi hermano, allá por el año 2004 fuimos desde las cataratas del Iguazú al glaciar Perito Moreno, en 8 días, la verdad que todavía me pregunto cómo hicimos, y además con los chicos muy chicos. O sea, ¿fue en familia? Fue con los dos, mi hermano con sus 2 hijos y yo con mis 2 hijos. Oh. Así que fue una experiencia muy notable para la Semana Santa del 2004. Y después hago algunas tareas, o sea, soy de reunirme con amigos. En la secundaria he tenido hemos sido un grupo muy unido. ¿Cocinás? Me encanta. ¿Sos de la gastronomía? Me gusta recibir a gente en mi casa. Nos gusta. Tratamos de esforzarnos para ser buenos anfitriones y es un placer ese tipo de reuniones. Hablando de colegas y hablando de la profesión, a ver en qué categoría pones a Vamos a escucharlo. A ver. Mi nombre es Carlos Mir, soy médico oftalmólogo acá en Mendoza y lo conozco a Omar desde que entré a la residencia hace muchísimos años. Hay 2 cosas que resalto de Omar. Una es su
su parte científica. Era una persona estudiosa, dedicada y con una gran habilidad quirúrgica. Todavía recuerdo el examen que dio en el curso superior, que fue el mejor puntaje que sacó cualquier estudiante en ese año. Pero lo más importante que rescato de él es su capacidad como persona. Una persona que se formó en base de esfuerzo, que siempre lo veíamos como un ejemplo de trabajo, de dedicación y sobre todo de empatía con los pacientes. Era súper empático y esa posibilidad de ser empático con el paciente le permitía buscar todas las alternativas para solucionar de la mejor manera el problema que el paciente tenía. Para los amigos Cato Mir, un amigo del alma. Este es uno de los amigos colegas, pero amigos primero, con el cual tenemos un montón de anécdotas. Es una persona maravillosa, un cirujano de párpados y vía lagrimal brillante, con el cual he aprendido mucho y la verdad que me honra su amistad. Tengo uno más. Este comparte dos categorías. Es colega, pero no es amigo. Es hijo. A ver. Bueno, mi viejo, por sobre todas las cosas, es una gran persona. Es un tipo, esos que toman la decisión correcta, incluso cuando nadie los está mirando, solo por el hecho de él saber que está haciendo lo mejor por su entorno. Y creo que cualquier análisis que se pueda hacer de la carrera de él se desprende desde ese lugar, desde una forma de actuar, tanto en su vida personal como profesional. Él se formó acá en Buenos Aires con el doctor Nano, un tipo que fue un distinto, un innovador, esos que marcan época, y en él encontró un referente, un norte de cómo hacer las cosas, y creo que había una admiración mutua, tanto desde él hacia su maestro como desde el doctor Nano hacia él como su discípulo, y esa forma de hacer las cosas de una manera disruptiva, innovadora, con inversión, después se tradujo en lo que fue el centro de la visión en Marcos Juárez. Creo que hay tres cosas que podemos nombrar de la carrera de mi hijo que son para destacar. Número uno, los pacientes siempre fueron en búsqueda de una respuesta honesta, de un médico que no trate la enfermedad sino al paciente, que se ponga en sus zapatos y que encuentre principalmente eso, una respuesta honesta, que eso en la medicina siempre es muy valorado. En segundo lugar, él siempre fue muy humilde con respecto a esto, pero los que lo vimos trabajar de cerca sabemos que fue un cirujano espectacular, con gran técnica, poniéndole mucha cabeza en lo que hace. Entonces eso le permitió tener resultados excelentes a lo largo de su carrera. Y por último, la inversión que él hizo siempre en la clínica, no solo pensando en si un aparato le iba a dar rédito económico, sino en tener todo para trabajar de la mejor manera, y si tenía que hacerle 400.000 kilómetros un auto para ahorrar y comprar un equipo, lo hizo, y eso permitió que el día de hoy el Centro de la Visión está tremendamente equipado, incluso por encima del grandes centros de acá de Buenos Aires. Si agarras el quirófano y miras cómo está equipado, realmente es algo de primera línea a nivel nacional, y bueno, creo que eso es el desenlace de todo un camino de ponerle mucha garra y mucho compromiso al laburo, así que les mandamos un gran cariño y agradecerle siempre por todo lo que hizo por la comunidad y su familia. Bueno, decisiones, yo decía en el comienzo, la palabra de este programa fue decisiones, ¿no?
y tu hijo habla, tu hijo reconoce tus decisiones y eso también es importante, ¿no? Creo que las cosas se hicieron bien, ahí está el resultado. La verdad que Agustín tiene una capacidad para expresarse muy notable, es un hijo increíble, como los dos que tengo, y bueno, supera las expectativas y esto amenaza con mis emociones. No vamos a dejar que te emociones, porque este programa es para que lo pases bien. Así que hacemos una pausa y tengo un invitado que se va a sumar a la mesa y va a charlar un ratito con nosotros también. Dale. Todos hablan de la IA, pero en EPEC te queremos contar sobre otra IA, la inteligencia ambiental. Cuando el caloventor está al máximo, hay filtraciones en las aberturas o el aire acondicionado en modo calor está a más de 20 grados, tu consumo se dispara. Con pequeños cambios, cuidás el planeta y ahorrás energía sin perder confort. Este invierno, activa tu inteligencia ambiental. EPEC, la energía de Córdoba. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Los cordobeses le damos prioridad a la educación. Por eso, ya sumamos 232 nuevas salas de nivel inicial y llevamos la cobertura para niños de 3 años del 59 al 96%, casi el doble de la media nacional. Además, con más infraestructura y programas innovadores, mejoramos las tasas de escolarización. 8 de cada 10 alumnos de tercer grado alcanzan los niveles esperados en lengua y la permanencia escolar llega al 99,7%. Con las cuentas en orden y el corazón abierto, los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Hace más de 70 años acompañamos el crecimiento argentino con soluciones de almacenamiento desarrolladas a medida. Estamos en cada lugar donde el país crece, en su superficie, en su subsuelo, en cada desafío. Bertotto Boglione, contenemos valor. Si no lo dudas, ¡ganás! ¿Querés aumentar tus ingresos 10, 15 o 20% y además pagar en cuotas? No lo dudes más. Usá la Marcos Juárez y la local. Y si no la tenés, pedila al toque. Tarjeta Marcos Juárez y local, la mejor manera de comprar y ahorrar. RTO Marcos Juárez. Revisión técnica obligatoria. Ministerio de Transporte. Camiones, autos y colectivos. Mejor precio y servicio. Lunes a viernes de 8 a 18 y sábados de 8 a 12 horas. Por consultas 3472 27 900. RTO Marcos Juárez. Rápido, seguro y eficiente. Nos encontrás sobre Autopista Córdoba-Rosario, Colectora Norte. RTO Marcos Juárez. Desde hace más de 75 años, seguimos acompañando el crecimiento de Córdoba y la región. Somos Grupo Contigiani, trabajamos con compromiso e impulsamos el crecimiento de Córdoba y acompañamos cada proyecto. En Contigiani ofrecemos todo para tu obra: pisos, griferías, sanitarios, revestimientos, materiales y asesoramiento personalizado para cada proyecto.
En Contimix elaboramos hormigones de alta calidad con tecnología, precisión y una logística que asegura eficiencia y cumplimiento. Y en Contigas brindamos energía y servicio con una estación preparada para que cada cliente siga su camino con confianza. Contigiani, somos la solución para toda la construcción. Cuando yo comencé el programa decía que una de las características de Omar Magneto era saber formar equipos, pero también transmitir el legado. Y el legado obviamente queda en sus hijos. Queda en Agustín, que recién lo veíamos en un video, pero queda en Ignacio, que está acá con nosotros hoy, Nano, que se suma al programa ahora y que es quien queda, digamos, a cargo del Centro de la Visión de Marco Juárez, con toda la responsabilidad. Yo le decía recién, heredás no la tecnología, que sí está ahí, que es muy buena, heredás la historia del Centro de la Visión y de lo que significa el Centro de la Visión para cada una de las personas que a lo largo de todo este tiempo eligen Marco Juárez para venir a atenderse. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy bien, muy bien, muy bien. Un poco, bueno, nervioso por lo que implica la emoción de este programa que estuvo planificado hace un tiempo. Son muchas emociones, son muchos años, son muchas anécdotas y bueno, aquí estamos para compartirlo y para un poco homenajear a mi padre por la carrera que hizo. Si sos oftalmólogo, ¿es porque tu padre fue oftalmólogo o fue por camino distinto? No, algo de absorción debe haber, de ósmosis, como decimos en la medicina, debe haber, porque bueno, un poco uno está en contacto con las anécdotas, con el estilo de vida de tu familia y bueno, entonces algo debe haber. ¿Podrías haber sido lo que hubieses querido o te puso el cuchillo en la panza y te dijo tenés que estudiar oftalmología? La decisión fue propia. Todo el tiempo me remarcó que haga lo que a mí me gustara y de hecho una vez recibido de médico me preguntó ¿y ahora qué especialidad vas a hacer? Y bueno, y ahí donde le dije oftalmología, o sea, cada uno, tanto mi hermano como yo, tuvimos la decisión de decidir cuál era el camino de cada uno. ¿Y qué te pasa hoy en el consultorio cuando recibís a los pacientes de tu papá? Pasan muchas cosas. Lo primero es pensar en esa mochila que yo la disfruto porque a mí los desafíos me encantan. Es decir, yo cuento con una responsabilidad. Yo tengo que dar una respuesta a un paciente que viene y me dice, tu papá operó a mi madre, a mi primo, a mi hermano. Entonces es como que uno tiene que estar a la altura de la situación. Entonces lo primero que me sucede es eso. Y lo segundo que me sucede es estar en un consultorio haciéndole entender al paciente que es paciente y que yo soy el doctor y que dentro de la distancia que uno tiene con el paciente, a que a mí me gusta que no sea tanta para que el paciente esté en confianza y me cuente cuál es su problema y estemos con la sensación de estar cómodos y tranquilos, poder digamos, responder a lo que el paciente necesita. Que hay veces que es un problema, hay veces que es solamente un anteojo y hay veces que es simplemente para el paciente ser escuchado. Cuando lo escuchás, cuando lo ves trabajar, ¿ves ese primer consultorio? ¿Te ves ahí? ¿Lo ves a él? ¿Te ves en él? Sí, porque ellos mamaron todo esto. O sea, ellos mamaron esto y ellos tienen una gran capacidad de trabajo. Digamos, si bien hay un cambio en las generaciones, pero la capacidad de trabajo, de esforzarse y fundamentalmente la idea de seguir con la premisa, con una de las premisas del Centro de la Visión, que es dar lo mejor. Y dar lo mejor implica trabajar en prevención. Los medios de comunicación siempre fueron un aliado conmigo y con el Centro de la Visión porque nos pone en contacto con la gente y siempre que he podido he tratado de dar un consejo, que el paciente tenga algún tips o algo que ayude a prevenir enfermedades. Cuando el paciente consulta,
tener una atención que nos permita interpretar lo que el paciente nos está diciendo, tecnología para poder evaluarlo y hacer un diagnóstico apropiado y dar respuestas con tratamientos, sean quirúrgicos o no, para lograr el mejor resultado posible. Eso ellos lo mamaron porque me vieron feliz y también en algún momento de tempestad me vieron cómo mi voz cambiaba, mi cara cambiaba. Entonces, yo tengo la absoluta certeza de que desarrollen su actividad donde la desarrollen, la van a desarrollar con esas premisas, con la premisa de entregar lo mejor que tiene uno. Que es lo más importante, ¿no? Sí, un poco interrumpo para también romper el hielo y contar anécdotas, porque hay un montón de cosas del programa que estuvieron muy buenas. Y algo muy bueno fue esta anécdota de que él contó que compartía el baño con los pacientes. Y yo no compartí el baño con los pacientes. Y estuve muy lejos de compartir un baño con un paciente. Y cómo yo trato de absorber ese ánimo por trabajar, ese ánimo por hacer las cosas bien. Bueno, con las anécdotas. Me encanta cuando charlamos en familia de anécdotas porque se pueden contar historias. Es como que uno ahí entiende los valores. Lo que pasa es que no es fácil sacárselas, viste, que es reservado, no te las cuentas. Te cuentan alguna que otra, pero de a poquito ustedes deben haber escuchado miles. Muchísimas. Y con esas anécdotas uno entiende un montón de cosas y te predisponen a hacer un montón de cosas. Si él fue capaz de hacer eso, mirá si yo no voy a ser capaz de hacer esto. Claro. Entonces, te da como la energía. Me da muchísima energía y es una forma que es como una prueba a mí mismo de decir, bueno, yo puedo hacer esto porque mirá por lo que ha pasado a él. ¿Y qué imágenes de chico, qué imágenes tenés de él? No muchas, porque yo desde la infancia como que no tengo demasiados recuerdos. Sí puedo decir que él trabajaba, cuando no estaba en la clínica trabajando, trabajaba en casa y ese orden que se ve en la clínica es el mismo orden que hay en casa. Yo, cuando a mí se me rompía un juguete, no era comprar otro, era arreglarlo. Fíjate cómo lo resolvés. De hecho, me acuerdo una vez que un autito se le había roto la dirección de tanto que jugábamos y con un fósforo arregló la dirección. Y eso es lo que uno un poco aprende. Y después con el tiempo entendí que él también había arreglado su juguete porque probablemente el juguete que él tuvo no se lo había ni siquiera comprado. Entonces, ahí es donde uno entiende en el momento y con el tiempo muchas cosas. Ayuda a eso a valorar, y a entender y a valorar. A mi forma es la única forma de yo poder valorarlo, porque yo al no haber tenido la experiencia de vivirlo, trato de tomarlo como ejemplo para conocer esas historias que me hagan disfrutar y valorar el presente. Y hoy, en este presente, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás con este centro de la visión arriba, ¿no? Bueno, muy bien. Yo desde el día que arranqué a trabajar me sentí muy bien. Primero por los colaboradores que hay en la clínica. Es un equipo que poco puedo criticar o poco puedo decir mal de ellos porque me recibieron muy bien. Y todo cambio hay veces que genera cierta resistencia de alguna parte y la verdad que me han recibido muy bien y todos hemos como dicho, nos agarramos la mano y vamos juntos. Así que desde esa parte muy bien y de la parte de la sociedad debo decir que también muy bien, porque al principio daba incertidumbre. Mis primeras indicaciones de cirugías, quien iba a operarlo era yo y no Omar. Y ese grupo de fans que hemos charlado o ese grupo de pacientes que lo conocen desde hace muchísimos años, probablemente no estaban tan a gusto con ver a una persona con cara joven y con no tantas canas en la cabeza y la verdad que la gente lo ha recibido bien. Por eso yo en este primer año debo decir gracias, porque pocos pacientes o prácticamente ninguno no se ha animado a o venir a la consulta o hacer una cirugía y yo eso lo valoro
y ya me siento en deuda para con todos ellos. ¿Es tiempo de parar la pelota? ¿Es tiempo de relax? ¿Y en qué gastas el tiempo ahora? A ver, yo, como a mí me gustan los autos... no me iba a poner un taller mecánico, ¿no? No, lo que quiero decir es que siempre he utilizado los autos, los viajes, para compararlos a situaciones. Por ejemplo, cuando un paciente me decía cuánto dura la cirugía, entonces yo le decía que variaba, que podía variar, que en un día de niebla puedo ir a Leones en tanto tiempo y otros días puedo ir de otra manera y el tiempo puede variar. Entonces, en esto de utilizar los vehículos, los autos, yo lo que digo ahora que yo no me bajé del auto centro de la visión. Yo pasé al asiento del acompañante y como un coequiper, como un lector de la hoja de ruta en una carrera de rally, yo le di el volante a quien de hecho maneja mejor que yo. O sea, y eso también es en la práctica. Cuando viajamos en auto, maneja él y manejan mis hijos. ¿Ya no manejás? Sí, manejo, no, me encanta. Pero quiero decir que hay que, creo que hay que valorar a la juventud. El mundo va hacia adelante. Totalmente. Todo evoluciona. Lo único que no cambia es que hay un cambio permanente siempre y el centro de la visión en eso ha evolucionado. Entonces, yo reparto mis tiempos en actividades de gestión. Alrededor de una consulta o de un estudio o de una cirugía hay muchas otras cosas por detrás. Hay relaciones con los colaboradores, hay decisiones con colegas a quienes siempre agradezco su trabajo. Hay gestiones con obras sociales y prepagas porque la medicina tiene un costo, la medicina no es gratuita, la medicina del hospital no es gratuita, tiene un costo para la provincia y por ende para los que tributamos en esa provincia o en el ámbito municipal, lo que sea. Entonces, el hecho de estar, de acompañar, de charlar sobre pacientes, charlar sobre determinadas situaciones, me mantiene activo en lo médico. De hecho, la campaña Para Verte Mejor, en la cual estamos llevándola a cabo, mañana es una jornada de pleno trabajo, lo sigo realizando porque me sigue gustando. Los días de cirugía estoy en la clínica. Y después hago otras tareas. Hago tareas que tienen que ver con el patio de mi casa o que tienen que ver con algún dulce que me guste hacer o que tiene que ver ahora con algún emprendimiento en lo relacionado a la construcción. Entonces sigo estando ocupado y eso me hace bien y hace a la salud mental también. Yo voy mechando con anécdotas. A ver. Nos encanta decirle al paciente que el doctor Omar está aquí, entonces él pasa a verlo, el paciente lo saluda. A todos los pacientes que ha entrado a saludar al consultorio, el paciente lo agradeció y a nosotros nos gusta contar con la presencia de él, que él esté atrás de alguna que otra toma de decisión, pero también presente, dando una vuelta, marcando un poquito el camino. Los días de cirugía él ya no opera, de hecho ahora hay un equipo con el cual él nunca operó, con lo cual él no se mete desde ningún punto de vista a una cirugía, pero él está, entonces nos acompaña y eso nos da, a mí me da mucha satisfacción. Hay algo espectacular que escuché al principio del programa y es eso que dijiste de agradecer en persona y agradecer en vida. Y yo se lo digo, porque cuando estamos ante una toma de decisión, porque yo estoy en la parte médica y también estoy como director médico y a cargo de decisiones que tienen que ver con la administración, y en algunas reuniones que él está, me dice, bueno, yo no sé hasta qué punto opinar, y yo le digo, papá, vos me tenés que decir las cosas, porque si yo no te tuviera, probablemente estaría diciendo, sí, ¿por qué no está mi padre acá? Y que él me sabría aconsejar. Entonces, ¿qué mejor que tenerte acá presente para que me lo digas? Después, si no me cuadra tu idea, te lo voy a decir, voy a ser el primero. Y lo discutiremos. Porque en ciertos ámbitos somos dos colegas,
no somos padre e hijo. Obviamente. Hay que entender esa diferencia. Y si hay algo que no me guste, te lo diré y así tomaremos juntos las decisiones. Desde el momento que planteamos yo venir a Marco Juárez y él plantear su retirada, la idea fue la experiencia de tantos años con la juventud, la energía, la fuerza y también experiencia, pero unificarse y no competir, exacto, sino amalgamar, hacer una sinergia. Lo bueno tuyo lo junto con lo bueno mío. Y de esa forma sacamos lo mejor de nosotros dos. Y yo creo esa fue la idea y esa es la idea. Y por eso es el centro de la visión y por eso es el gran centro oftalmológico que tiene el interior del país. Son referencia en el interior del país. Yo dije al principio que hay que decir las cosas, entonces yo te lo voy a decir así en la cara. A él no le gusta, pero... No, ya sé que no le gusta, pero yo lo tengo acá y él no es se que puede... no le gusta, él es humilde y no lo tengo acá y él no se puede mover hasta que yo diga que terminó el programa, entonces yo le voy a decir, te admiro mucho, de verdad, siento una profunda admiración por tu trabajo, por tu persona, por cómo supiste construir tu vida y tu nombre y lo que el nombre Omar Magneto significa hoy, al menos yo lo entiendo así, para la comunidad. Así que felicitaciones por eso y gracias por haber venido, porque también te quiero agradecer que hayas venido. Gracias, Nano, por haberte prestado también favor. Cuando lo propuse en aquel momento, fue cuando inauguramos el centro, te dije, ¿te acordás? Hace un año que está esto. Yo quiero hacer un programa agradecimiento y reconocimiento a Omar Magneto. Y bueno, me estoy dando un gusto, así que no es para vos, es para mí esto. Gracias, de verdad, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias de todo corazón. Y gracias a los que formaron parte también del otro lado, a Agustín, que no está acá, pero que estuvo con el video, a Camila, que me ayudó con todo el armado. Como siempre, Alicia Quinteros en la producción. Eduardo, sí. Sí, por supuesto. Sí. Déjame terminar. Sí. Permitime decir esto. Agradezco a todos y a cada uno de los pacientes que depositaron y depositan en nosotros su don de ver. Muchas gracias a todos los pacientes. Gracias de verdad, una vez más. Y claro que sí, quiero agradecer a Silvia, me dice Alicia, Alicia me va apuntando, ¿no? A Silvia que también, es un equipo, fue un equipo, Omar y Silvia fue un equipo durante todos estos años, ¿no? No se puede, hay cosas que uno a veces solo no puede. No, pero ni hablar. Y después cuando transcurrís juntos te das cuenta que no solo no podés, sino que no querés tampoco. Exacto. ¿No? Que es lo más importante, es elegir cada día. Y ahora te toca a vos también, ¿no? El mano a mano y el codo a codo. Por supuesto. ¿Y cómo vienen las cosas? Fue un equipo y seguirá siendo un equipo. Definitivamente. Porque mi hermano desde allá toma decisiones o lo hacemos parte de las decisiones y nos gusta compartirlo de esa forma. Así que juntos para adelante y dar lo mejor, honestamente lo digo, dar lo mejor para que sea lo mejor posible. Muchas gracias una vez más a los dos. Alicia Quinteros en la producción, Eduardo Bagni en la cámara, Francisco Perfumo en los controles. E hicimos este jaque mate especial. Hoy no quisimos hablar de política. ¿Sabe lo contento que estoy? La verdad, me voy satisfecho. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.